Pater Podcast. Pater Podcast. Charlas, ideas y relatos de la paternidad. Pater Podcast. La ponen para cobrar el plan. ¿Te imaginas vivir en un país así? Donde el dicho no sea se embarazan por el plan, sino que sea la ponen por el plan. La embarazaron para cobrar el plan. Eso significaría que en Argentina, por ejemplo, haya licencias integrales de cuidado, donde los padres puedan acceder a un apoyo económico para poder quedarse en su casa en los primeros días de vida de su hijo, hija, hije. ¿Te imaginás vos, Ludmila, vivir en un país así? Bueno, no es que estemos promoviendo acá un nuevo estigma para agregar, ¿no? Al contrario, pero el chiste está muy bien puesto porque justamente no hay prejuicio sobre el accionar de un varón cuando se convierte en padre, porque en realidad no tiene garantizados sus derechos para ejercer esa paternidad, ¿se entiende? Es decir, lo decíamos en el episodio anterior que el tiempo es dinero. Entonces ese papá necesita de tiempo, necesita que alguien le pague ese tiempo, se lo garantice para poder ejercer esa paternidad. Y recién ahí podríamos empezar a decir esa chicana. Uh-huh. Pensemos que con el Ministerio de Mujeres y Géneros a la cabeza empezó a haber avances para igualar las condiciones de posibilidades entre varones y mujeres, bueno, y otros géneros también, ¿no? Pero una clave necesaria para cambiar radicalmente el sistema es una nueva licencia por paternidad, ¿no? O una licencia para personas no gestantes, ya que la actual en el mercado formal de trabajo solo contempla 2 días corridos, hábiles o inhábiles, es decir, si te nace un viernes, te toca sábado y domingo y el lunes tenés que volver al trabajo. Entonces, actualizar esto urge mucho. Sí, es casi ridículo el tiempo de licencia por paternidad. Por supuesto que esto tiene que estar acompañado de transformaciones culturales, ¿no? No alcanza con de pronto garantizar 1, 2, 3 meses para ese papá que acompaña a la crianza si ese papá está atravesado desde que nació por un mandato de que, como decíamos en el episodio 7, tiene que ser el que provee, pero no el que cuida, no el que acompaña, no el que está ahí. Entonces va a ser algo que nos lleve muchos años que esas licencias, digamos, generen o garanticen que haya acompañamientos activos, pero la realidad es que si el Estado no se ocupa de dar el primer paso y de garantizar esa política pública, muy difícilmente el tipo que, como vos decías, nació su hijito un viernes a la noche y el lunes se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, es muy difícil que ese papá pueda tener una presencia activa en esa casa donde quizás hay una mamá, siempre hablamos en términos de una pareja tradicional heterosexual, que está las 24 horas, no se puede ni bañar porque está cuidando al bebé. ¿Cómo hace, no? Uh-huh. El cambio cultural también del que habla Ludmila podría pensarse en términos concretos de, por ejemplo, los varones yendo a los actos de la escuela, lo que permitiría esto también, ir a las reuniones de padres, que de hecho llaman reuniones de padres, pero la mayoría son madres, llevarlo al pediatra, asumir esa responsabilidad o quedarnos en casa, básicamente en la crianza, ante el cuidado. Y bueno, para eso claramente hacen falta más derechos, que los varones o que las personas no gestantes podamos ir adquiriendo más derechos. Y sobre este tema, sobre las licencias por paternidad o personas no gestantes, tenemos que decir que en Argentina se están debatiendo en el Congreso. Tenemos que decir que a noviembre del 2023, en medio de una campaña electoral muy fuerte, en este momento estamos grabando, no se definió quién va a ser el futuro presidente de nuestro país. Y hay que decir que este debate quedó muy relegado, lamentablemente. Se estaba trabajando en unas licencias igualitarias y quedó muy relegado. Y también hay que decir, lamentablemente, que notábamos que en todos los debates en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde esto se está debatiendo, las que debaten son las mujeres. Ahí está el cambio cultural del que te hablo, que por supuesto no va a ocurrir de un día para el otro, y ya está ocurriendo, tampoco voy a ser tan pesimista, pero todavía somos las mujeres en mayoría quienes damos las discusiones que tienen que ver con todo el universo de las infancias, con todo el universo de los cuidados, incluso cuando hablamos de un derecho que es para ustedes. Uh-huh.
Para este episodio a mí me hubiera gustado entrevistar a un diputado del Frente de Todos, que me parecía que hubiera estado bueno que alguien que interviene en el Poder Legislativo pueda salir a hablar. Lamentablemente no fue una prioridad en este momento de la agenda, pero sí pudimos hablar con otro especialista que realmente aporta datos concretos muy interesantes y que dan cuenta y echan claridad sobre por qué es beneficioso para todos y para todas que se aumenten las licencias por paternidad. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Juan Camisaza, trabajo como coordinador del programa de protección social de CIPEC. CIPEC es una organización sin fines de lucro, independiente y apartidaria, que trabaja más que nada investigando y diseñando políticas públicas para mejorar la Argentina y para promover el crecimiento con inclusión, ¿no? La equidad y el crecimiento, que es parte de sus siglas. CIPEC significa Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. El equipo en el que estoy yo es el de protección social y trabajamos obviamente temas ligados a la protección social, un abanico muy amplio, desde temas que tienen que ver con mercado de trabajo, con pobreza. Vemos muchos temas de infancia, vemos muchos temas también de desigualdades de género, que es algo transversal a todos estos temas que mencioné anteriormente. Y obviamente uno de los temas centrales que toca tanto pobreza como infancia, como mercados laborales, tiene que ver con los cuidados. Y dentro de los cuidados, una parte importante tiene que ver con el tema de las licencias. Y hoy lo que vamos a hablar tiene que ver con los problemas que tiene Argentina en sus esquemas de licencia y cómo eso podría ser mejorado. Quería arrancar preguntándote por las licencias por paternidad o personas no gestantes en la región. ¿Cómo se ubica hoy la Argentina en relación a otros países de Latinoamérica? Bueno, Argentina hoy es uno de los países con las licencias por paternidad más cortas de todo Sudamérica. La ley de contrato de trabajo que regula el empleo privado establece solamente 2 días de licencia por paternidad. O sea, un fin de semana largo es más largo que la cantidad de días que tienen los padres de Argentina como licencia por nacimiento. Entonces, en lo que es el panorama regional estamos muy retrasados, muy retrasados. Hay países que fueron avanzando en el último tiempo y Argentina, en lo que es su ley de contrato de trabajo, que como bien decía, regula el empleo privado, está muy atrasado, son estos 2 días y además no contempla otras conformaciones familiares que quizás no sean mamá papá y no contempla adoptantes. O sea, es una ley pensada solamente para madres y padres biológicos y con estas diferencias enormes de 2 días para padres y 90 días para madres. Entiendo que igual estamos en una región que no está muy a tono con las licencias igualitarias para el cuidado de los hijos, ¿no? Sí. Y eso es muy importante porque te estoy diciendo que estamos atrasados con respecto a una región atrasada. Entonces, la situación de Argentina en este punto es claramente, en perspectiva comparada con el resto del mundo, una situación de retraso relativo. Ahí también una cosa que es importante mencionar de Argentina es que, además de tener un sesgo maternalista muy grande, esto es que hay una desigualdad muy grande entre madres y padres, hay una fragmentación también muy grande. Porque la ley de contrato de trabajo regula el empleo privado, pero el empleo público, por ejemplo, tiene diferentes regímenes de licencias. El sector público nacional tiene un régimen, las provincias tienen otro, y cada uno tiene diferentes días para madres y padres, o hay provincias que han avanzado y han determinado licencias para personas gestantes y no gestantes, así incorporando otras identidades de género. Y, por ejemplo, no sé, la ciudad de Buenos Aires, para sus empleados públicos tiene 45 días de licencia para personas no gestantes, lo cual es muchísimo más que esos 2 días que tiene la ley de contrato de trabajo, pero sigue habiendo una desigualdad muy grande con lo que son las licencias por maternidad y para personas gestantes, lo cual, después si querés lo charlamos, tiene muchos vínculos con lo que son las brechas de género en el mercado de trabajo, ¿no? Ahora bien, el proyecto de licencias que aguarda tratamiento en el Congreso, estamos a fines del 2023, propone aumentar a 126 días para madres o personas gestantes y llevar a 45 días de licencia para padres o no gestantes. Pero entiendo que ustedes tienen otra idea de cómo abordar estas licencias. ¿Es así? Bueno, acá hay que hacer varios paréntesis. El primero es que el hecho de que el Poder Ejecutivo haya presentado un proyecto que trate la temática de cuidados, que originalmente era un proyecto mucho más amplio, que después terminó siendo sobre licencias, es un avance enorme. Hay muchísimos proyectos
que se han sido presentados al Congreso durante las últimas décadas para reformar las licencias en Argentina y nunca llegan a ser debatidos en el recinto. El hecho de que el Poder Ejecutivo haya asumido ese rol, lo haya presentado y se haya llegado a este dictamen de mayoría que vos bien mencionabas, que era de 126 y 45 de forma automática, eso fue fruto de una negociación muy grande en las distintas comisiones y fue fruto de muchos proyectos que ya estaban presentados. Bueno, combinamos y agarramos un poco de este, un poco del otro y terminó llegándose a ese dictamen de mayoría. Ese dictamen de mayoría es una situación muchísimo mejor que la que Argentina tiene hoy. Eso no hay ninguna duda. Entonces, nosotros desde CIPEC nos parece un avance enorme. Sí, siempre mostramos que el norte tiene que ser la igualdad entre géneros, no seguir manteniendo las desigualdades que existen y son muy grandes. Con este proyecto se reducirían un poco. También celebramos que este proyecto incluye no solo a trabajadores formales en relación de dependencia, que es lo que tenemos hoy, ya sea público o privado, lo que hoy hay es solo para trabajadores formales en relación de dependencia, lo que son monotributistas, autónomos, monotributistas sociales, informales, no tienen una licencia. Bueno, este dictamen de mayoría amplía las licencias a monotributistas y autónomos. Eso también lo celebramos y también decimos que, bueno, en un mundo ideal, el esquema de licencias debería ser universal, dado que es un derecho poder compartir tiempo con tu hijo o hija, ni bien nace o es adoptado o adoptada, y poder compartir esos primeros días es fundamental, no solo de una perspectiva de derechos, sino también de calidad del cuidado brindado, calidad del cuidado recibido y cómo eso repercute en el desarrollo posterior de la persona. Entonces, desde nuestro punto, celebramos el avance y siempre mencionamos, bueno, tener siempre como norte ir hacia una mayor igualdad entre géneros y hacia una mayor universalidad en la cobertura. Y eso, de forma concreta, digamos, ¿cómo podría reflejarse? Bueno, dos cosas que podemos sumar a eso es quizás hacer avances graduales, en vez de automáticamente pasar de 2 a 45 y de 90 a 126. Una posibilidad es ir hacia un esquema más gradual para justamente poder adaptarse a las restricciones presupuestarias que claramente reconocemos que existen. O sea, el contexto económico y fiscal argentino es complejo, entonces pasar una propuesta así muy ambiciosa de una es complicado. Entonces quizás ir hacia un esquema más gradual, que no aumente tan rápido, pero que en el largo plazo, en vez de 45, pueda estirarse hasta 90 para no gestantes. Y quizás priorizar también eso. Primero la extensión para lo que son los no gestantes o paternidad, que es donde estamos más atrasados, y no priorizar primero la extensión para madres o gestantes. El sol dormía la siesta sobre el asfalto de Morón. Los domingos, el único movimiento era el de los perros impávidos oliendo la basura. Ese día, mi papá no iba al trabajo. Mi mamá tenía algún torneo de vóley y con mi hermana podíamos pedir comida. El recreo semanal nos daba la bienvenida. Estar con papá siempre era divertido, no importaba el día. Cuando podía estar en casa durante la semana, me preparaba para ir a la escuela. Intentaba agudizar su vista en desenfoque permanente y con el peine fino trazaba la raya en la mitad de mi cabeza. Le llevaba casi 20 minutos hacerme 2 colitas que nunca estaban niveladas. Cuando mi cuello se cansaba, le decía que así estaban bien. ¿Segura?, me preguntaba. Obvio, pa, perfectas, le respondía aguantando la risa que recién soltaba frente al espejo del baño de la escuela cuando me las acomodaba. Un par de veces me llevó al jardín. Tengo ese recuerdo colgado como un cuadro en las paredes de la caja donde guardo mi infancia. Él caminaba rápido y yo lo heredé, como se hereda todo lo que uno odió de sus padres alguna vez. Pero en ese momento yo tenía los pies pequeños y pasos cortos. Así que papá me llevaba como una bandera flameando, y yo, entregada al viento y al tiempo, estiraba la mano en cada casa con rejas para deslizar mis dedos sobre los barrotes, como si fueran teclas de un piano, que tocaba en forma descendente y le ponían música al viaje. Hay otros momentos que a veces dudo si ocurrieron o fueron sueños. De alguna tarde en su regazo o de una noche en nuestra pizzería favorita de la Lucila. Recuerdos, sueños, para mí no tiene importancia. En mi memoria conviven esos momentos que reales u oníricos compartimos. Un lugar al que vuelvo cada vez que te extraño,
donde sigo siendo la nena que vuela con los ojos cerrados, agarrada de tu mano. Bien, ¿y ustedes qué posición tienen sobre este debate de si estas licencias tienen que ser obligatorias o no? Viste que se sabe que en los países con licencias igualitarias de avanzada, igual las mujeres son las que se siguen tomando más días de licencia por cuidados que los varones. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, ahí la evidencia es bastante clara. El hecho de estas preguntas que vos haces, ¿no? ¿Cómo es en otros países? Eso es muy relevante como para tener algún antecedente en el cual basarse para poder diseñar las licencias y las reformas necesarias. Ahí la evidencia es bastante contundente. En países nórdicos, pero no hace falta que nos vayamos tan lejos, también en Chile, se ha probado con licencias familiares, digamos, que esto es un número de días y si estamos pensando en una pareja heterosexual con un hijo, bueno, se las reparten entre madre y padre a gusto y piacere, digamos, como quieran ellos. Lo que termina sucediendo siempre, en todos los casos, es lo que vos bien marcás. Por cuestiones de estereotipos de género en los cuales las mujeres están mucho más asociadas a las tareas de cuidado y lo hacen mucho más que los varones, bueno, los días esos de licencia se terminan tomando muchísimo más las mujeres. En el caso chileno es abrumadora la evidencia. Todo nos llevaría a pensar que si hacemos ese tipo de licencias electivas, van a repercutirse van a reproducirse los estereotipos y se las van a tomar más las mujeres. Y ahí el gran problema que tenés es que lo que vos estás buscando con estas reformas, entre otras cosas, es una repartición, una división, digamos, más equitativa de las tareas de cuidado entre géneros. O sea, hoy las mujeres dedican muchísimo más tiempo que los varones al trabajo de cuidados al interior del hogar, ese trabajo no remunerado. Me estoy refiriendo a limpiar la casa, hacer la comida, llevar a los hijos a la escuela, ayudarlos a hacer la tarea. Las diferencias en horas son enormes. Y ante la presencia de niños y niñas, más todavía. Las mujeres dedican en promedio 9 horas por día cuando hay personas demandantes de cuidado en el hogar y los varones dedican la mitad. Y esas horas que nosotros vemos de diferencia entre varones y mujeres al interior de los hogares son después las famosas brechas de género en el mercado laboral. Cuando nosotros vamos a ver el mercado laboral vemos que los varones participan mucho más que las mujeres. O sea, hay una diferencia de 20 puntos porcentuales entre los varones que participan del mercado laboral, o sea que tienen un trabajo pago, y mujeres, ¿no? 20 puntos porcentuales más los varones. Bueno, cuando vamos a ver al interior del hogar, las mujeres están trabajando mucho más, entonces tienen mucho menos tiempo para dedicar al mercado laboral. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si nuestra reforma de licencias no tiene esa idea de una reducción de las desigualdades en las tareas de cuidado e intentar no reproducir ese estereotipo de feminización del cuidado, bueno, vamos a tener varios problemas y vamos a seguir viendo estas desigualdades en el mercado de trabajo. Hay un tema fundamental para nosotros que es la cuestión de clase, ¿no? Digo, que podemos estar pensando todas estas cosas porque tenemos tiempo y tenemos un trabajo que nos permite pensar en estas cosas. Y uno piensa, ¿cómo podríamos hacer para garantizarles licencias por paternidad a los trabajadores informales? ¿Ustedes hicieron estudios económicos, quiero decir, con números, datos, cifras, de cómo el Estado podría garantizar estas licencias en esos sectores informales? Sí, es una excelente pregunta. Acá, todo esto, lo primero que vos dijiste, nosotros lo tenemos muy analizado, que son los cruces, digamos, entre cuidados y desigualdades sociales, sobre todo. ¿Cómo funciona el cuidado en Argentina? El cuidado está fuertemente familiarizado, o sea, las familias son las principales encargadas de cuidar a las personas, y dentro de los hogares muy feminizado. Esto tiene una consecuencia en las desigualdades sociales muy grande. ¿Por qué? Porque los hogares de mayores ingresos pueden tercerizar ese cuidado en la contratación de una trabajadora doméstica, en un jardín privado, por ejemplo, en un centro para personas mayores privado también. Pero los hogares de menores recursos no tienen esa posibilidad de tercerizar el cuidado en el mercado. ¿Y qué sucede en los hogares de menores recursos? Bueno, son mecanismos de adaptación. Muchas veces son las madres las que tienen que retirarse del mercado de trabajo o que no pueden ingresar al mercado laboral porque se tienen que quedar cuidando, o delegar en otras familiares, hermanas, tías, abuelas, el cuidado de personas. ¿Y eso qué hace? Eso repercute en las desigualdades de género, pero además repercute también en las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque esas personas, ante la presencia de niños y niñas en los hogares con menos recursos,
tienen menos tiempo para participar en el mercado de trabajo. Entonces, esta familiarización y feminización del cuidado lo que hace es que las mujeres de menores recursos tengan incluso más barreras todavía para participar del mercado laboral y que ese hogar tenga más barreras para generar ingresos, lo cual perpetúa en el tiempo las desigualdades sociales y la reproducción intergeneracional de la pobreza. Entonces, la agenda de los cuidados, de repartirlo más equitativamente, no solo entre géneros, sino también entre las familias, el Estado, el mercado y la comunidad, es una agenda que tiene un componente social enorme y un componente de avanzar en esta línea, es avanzar en un camino de mayor igualdad y mayores oportunidades, sobre todo para quienes tienen menos recursos. Eso como para aclarar que estoy muy en línea con lo que dijiste al principio de cómo estas cosas, digamos, tienen peores consecuencias en quienes tienen menos recursos. Y después lo que tiene que ver con expandir licencias a quienes no tienen un trabajo formal. Ese es un tema central. ¿Por qué? Porque vos todas estas reformas que vas haciendo son muy importantes por todos los temas que nosotros hablamos, pero al mismo tiempo uno las puede pensar y puede decir, bueno, pará, entre quienes no tienen un trabajo en relación de dependencia y quienes sí lo tienen, hay una diferencia en el acceso a derechos enorme, entre otras cosas, licencias por nacimiento de adopción. Entonces, una persona que se desempeña en la informalidad, por ejemplo, o que está desocupada, o sea, que no consigue un trabajo, no tiene acceso a un montón de derechos, tampoco tiene acceso a una licencia, y bueno, vos estás mejorando aún más con estas licencias, mejorando aún más las condiciones de quienes sí tienen un trabajo registrado. Entonces, eso es algo a tener en cuenta cuando nosotros decimos, bueno, tampoco perdamos de vista que hay que intentar ir ampliando, por lo menos gradualmente, la cobertura. Lo que pasa es que sí, obviamente en este contexto fiscal es difícil plantear esa agenda, porque es como, bueno, hay que aumentar los recursos destinados a esto, pero siempre defendiendo, digamos, la agenda de la equidad de nuestra parte y de la igualdad, como, bueno, no profundicemos más las desigualdades, intentemos ver cómo hacer para poder avanzar hacia licencias más universales. Nosotros tenemos costeos de eso, de cuánto cuesta extender las licencias. Y, por ejemplo, extender las licencias por paternidad a todas las personas a 30 días costaría un 0,1% del PBI en el año en el cual hagas esa reforma. Y eso sería alcanzás con 30 días a todas las personas, inactivos, desocupados, trabajadores informales, etc. Y, perdón, ¿eso es mucho, es poco? Bueno, esa es una pregunta central. Podés pensarlo en comparación a cuánto se gasta. Hoy en el sistema de licencias, en este sistema de licencias, que como dijimos, tiene muchísimas desigualdades, tiene la paternidad más corta de Sudamérica, se gasta 0,06. O sea, sería una inversión incremental del 0,1. Estarías gastando un poco más del doble de lo que estás gastando hoy, que es muy poco. Entonces, bueno, tener los números, digamos, es importante también para decir, bueno, idealmente hay que ir a avanzar hacia esto y te cuesta esto, y siempre los números nos dan, digamos, herramientas para poder hacer más sincera la discusión y mostrar, bueno, hoy estás gastando tanta plata en esto, tanta en esto, y esto te costaría tanto. Para cerrar, suponete que tenés que hablar de este tema frente a empresarios, ¿no? ¿Cómo se los puede convencer de que es importante para todos, para todas, poder ampliar las licencias por paternidad? Bueno, ahí UNICEF ha hecho un trabajo muy interesante estudiando las licencias en el sector privado, y encontró que casi la mitad de las empresas otorgan más días de licencia por paternidad que las que implica la ley de contrato de trabajo, que son apenas 2 días. Son empresas muy distintas entre sí. Obviamente las empresas más grandes, con mayores capacidades, tienen más facilidad para lograr esto, pero hay muchas que han avanzado y es muy importante darle voz a esos actores del sector privado, porque son actores que han impulsado reformas de licencias más igualitarias y que han tenido grandes resultados. Y que quizás ciertos miedos o ciertos prejuicios de avanzar en esta línea te los pueden, digamos, sacar contando la experiencia propia. Después, a nivel internacional, como se han avanzado en muchos países en licencias más igualitarias, hay mucha evidencia que muestra que efectivamente hay mejoras en la productividad, que la gente está más satisfecha. No olvidemos que estamos hablando de que te nace un hijo y tenés solamente 2 días si sos varón y estás trabajando en relación de dependencia. Y si encima adoptás, tenés 0. 0, O sea, por ley, 0. Con todos los trámites que implican y con todo el cuidado que debería implicar también. Entonces, digamos, es tan crítica la situación que avanzar en esa línea yo creo que tiene muchísimos más beneficios que potenciales costos que pueda llegar a tener. Y bueno, una cosa que anteriormente siempre se levantaba como oposición desde los sectores
empresariales, digamos, era como, bueno, pero esto me va a salir más caro. ¿Por qué? Porque hoy los 2 días que tienen los padres están a cargo del empleador. Y las empresas que han aumentado también es a cargo del empleador. ¿Por qué? Porque por ley ANSES solamente cubre las licencias por maternidad. Entonces, todas estas leyes, o sea, todos estos proyectos que se están debatiendo en el Congreso y que han llegado a dictamen de mayoría, es, bueno, avanzamos en licencias más igualitarias, pero además a cargo de la seguridad social. ¿Por qué? Bueno, para decirle a las empresas, che, yo me hago cargo de la licencia, como hago con las de maternidad, bueno, ahora para no gestantes y paternidad yo también me voy a hacer cargo, como para evitar y poder saltear, digamos, esa oposición. Entonces, yo creo que con estas 2 cuestiones uno puede ir a hablar e intentar convencer a distintos actores del sector privado, a los que no están convencidos, porque hay muchos que sí lo están, y también estaría bueno que se visibilice eso. Gracias, Juan. De nada. Hasta ahí escuchábamos a Juan Camisaza, coordinador de protección social en la ONG CIPEC. Es magíster en economía aplicada y licenciado en historia, charlando un poco de la importancia de la licencia por paternidad o para personas no gestantes. Y esto ya da paso a los últimos 2 episodios de este proyecto que llamamos Pater Podcast. Y el episodio que viene vamos a charlar del parto, porque es el episodio 9, mes 9, y nos parece que es importante también hablar del parto en términos de todo el prejuicio que pesa sobre los varones y el parto en este sentido, y me tomo un minuto para aclararlo. Si uno piensa en cómo se imagina al padre cumpliendo un rol dentro del parto, diría, ¿y para qué va? ¿Para qué va a estar? Si no tiene que hacer nada, ¿no? Podría decir, o las películas nos han enseñado que los padres nos desmayamos porque vemos sangre y nos impresiona, o que de lo único que nos ocupamos es de sacar fotos, ¿no? Y esas cosas. Y vos querés reivindicar el rol del papá en el parto. Yo, claro, quiero decir, loco, está buenísimo que podamos entrar, ¿no? Que podamos estar ahí, y que podemos hacer otras cosas, digo, podemos compartir, y que el apoyo, el acompañamiento ya es un montón, ¿entendés? Y lo que está bueno es que se ganaron ese derecho. Lo vamos a ver en el próximo episodio, pero gracias a la ley de violencia obstétrica, la persona que va a parir puede elegir quién lo acompaña. Si no te eligen ya es otra cosa, Alan, pero si te eligen, vos podés ingresar y tenés derecho. No es una decisión del médico, de la médica, del obstetra, de la enfermera, no, quédate afuera, porque muchísimas mujeres han parido solas, incluso con, vamos a reivindicar, ¿no? A papás muy comprometidos que querían estar en el parto y que no se impresionaban y querían estar y no les han permitido ingresar. Ahora eso ya la ley se los garantiza. Tienen el derecho de estar ahí y de acompañar. De esto y más vamos a hablar en el próximo episodio. Nos vemos. Nos vemos. Esto es Pater Podcast. Idea y realización Alan Benítez. Como editora de género estuvo Ludmila Fernández López. Los relatos fueron escritos y leídos por Marianela Ríos. Y yo, Pablo Ramón, grabé la presentación y los créditos. Gracias por escuchar.